Continuando con el vídeo anterior sobre control en lazo abierto y control en lazo cerrado, vamos a ver ahora un ejemplo muy sencillo del control de velocidad de crucero de un automóvil. Vamos a hacer un análisis cuantitativo muy simple, asumiendo un modelo muy sencillo del coche. Va a ser un modelo estático, con lo cual no hay dinámica, no hay evolución en el tiempo, los cambios se realizan de manera instantánea y además es lineal, no hay no linealidades. Las salidas van a cambiar de manera proporcional con respecto a las entradas. Nuestro proceso sería el coche, el actuador sería el motor y por tanto todo esto pues sería la planta. Nuestra señal de control sería el acelerador y nuestra salida a controlar pues sería la velocidad del coche en kilómetros por hora. Cuanto mayor sea la señal del acelerador, pues mayor será la velocidad del coche. Por otra parte, se va a ver afectado por una perturbación que vamos a considerar, bueno, se verá afectado por más perturbaciones, pero nosotros vamos a considerar y nos vamos a centrar en lo que sería la pendiente de la carretera, en tanto por ciento. Cuanto mayor sea la pendiente de la carretera, si el acelerador se mantiene fijo, pues la velocidad disminuirá. Y luego en el caso de control en lazo cerrado, utilizaremos un velocímetro para medir la velocidad, que va a ser un velocímetro ideal. Esto no se corresponde en la realidad, pero va a ser un velocímetro que mide instantáneamente la velocidad y de manera exacta, sin ruido ninguno de medida. Por tanto, nos da la velocidad medida en kilómetros por hora, la compararemos con la referencia de velocidad deseada, calcularemos el error y en función de ese error, el controlador pues dará el valor del acelerador adecuado para que la velocidad sea próxima a la referencia. Vamos a comenzar viendo el control en lazo abierto. Lo primero que hacemos es determinar el modelo de nuestro proceso. En este caso, el modelo de la velocidad del coche con respecto al acelerador a este bloque, que es 10, modelo estático. En diagrama de bloques, cuando nosotros tenemos un bloque con una salida I y una entrada U, y por ejemplo aquí tenemos un 10, la salida es igual al bloque 10 por la entrada U. Entonces aquí lo que nos dicen es que por cada unidad que aumente el acelerador, la velocidad del coche aumenta en 10 km por hora. De forma análoga, con respecto a lo que sería la perturbación de la pendiente de la carretera, por cada 1% que aumente la pendiente de la carretera, la velocidad disminuye en menos 5 km por hora. Entonces, bueno, viendo la planta que estoy marcando ahí, la salida será igual a 10 por U menos 5 por D. Como controlador, en lazo abierto, vamos a poner 1 partido por 10. ¿Por qué por 10? Porque esto sería la inversa del modelo de nuestro proceso. Entonces la salida U va a ser igual a 1 partido por 10 por la referencia. Y ahora, ¿qué hacemos? Esta señal de U la vamos a sustituir aquí. Por lo cual queda que la salida I será igual a 10 por 1 partido por 10 por R menos 5D. Esto de aquí con esto de aquí se cancelan. Y ahora, si calculase el error como la referencia menos la salida, me quedaría que será igual a R. Sustituyo ahora este valor de I menos R, menos por menos más 5D. O sea que me queda que el error es igual a 5D. Si quiero poner el error porcentual con respecto a la referencia, pues multiplico por 100 y divido por la referencia. Bien, y ahora vamos a analizar qué ocurre cuando la perturbación toma distintos valores. Fijaros que en el caso de que la perturbación D sea igual a 0, no hay perturbación, el error es igual a 0, porque si el error es 5D, 5 por 0, 0, luego tendríamos que la salida es igual que la referencia, 65 km por hora, y por tanto el error es 0, que sería lo ideal, porque la salida es igual que la referencia. También hay que decir que esto ocurre porque estamos asumiendo que el modelo del coche de la velocidad con respecto a la señal de control es 10 y como controlador hemos puesto la inversa, y entonces se produce esta cancelación de aquí. Pero este 10 es un modelo, es una aproximación del sistema real, eso no se va a cumplir siempre de manera exacta. O sea, es que de hecho no se va a cumplir nunca de manera exacta, porque ese 10 se va a ver afectado por el peso. No es lo mismo que vaya una persona que vayan 5. También se puede ver afectado por la temperatura del motor y por otros aspectos. Entonces, desde el punto de vista ideal, cuando se da esta cancelación, es verdad que si no hay perturbación ninguna, cosa que tampoco va a ocurrir en la realidad, pero bueno, si no hay ninguna perturbación, de forma ideal, el control de lazo abierto consigue que la salida sea igual que la referencia. Pero ¿qué ocurre ahora cuando sí tenemos perturbación? Porque no nos vamos a centrar cuando hay cambios aquí. Vamos a centrar solamente en cambio de la perturbación. Ya digo que estos cambios, el sistema de control en lazo abierto no produciría
esta cancelación exacta y entonces la salida no será igual que la referencia. Pero no nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar en la perturbación. ¿Qué ocurre cuando D es igual a 1? Cuando la perturbación es de un 1%, pues sabemos que el error será igual 5 por 1, 5. Y por tanto la salida en este caso, en vez de ser 65, pues sería 60 km por hora. Con lo cual tendríamos ahora un error porcentual, voy a ponerlo aquí, que sería igual, ¿vale? Cuando digo el error es 0, ya digo, si la ganancia del controlador es la inversa de la planta, cosa que no ocurre en la realidad. Si la D es igual a un 1%, tendríamos que la I es 60, el error es 5 y porcentualmente de 7,69. Como vemos, ya no se rechaza esa perturbación y la salida ya no es 65, ahora es 60. Porque el control de lazo abierto no es consciente de esta perturbación porque no estamos midiendo la salida. Si la perturbación aumenta al doble, en vez de ser un 1% es el 2%, pues ahora la salida es igual a 55 km por hora, el error es 10, el doble que antes, y el error porcentual también es el doble que antes. Si la perturbación ahora fuese de 3, pues sería el triple. Entonces, cuanto mayor es la perturbación, más se ve afectada la salida. Y el controlador no es capaz de hacer nada para intentar evitar esa desviación con respecto a la referencia. ¿Qué ocurre por el contrario con el control en lazo cerrado? Bien, tenemos la misma planta, ¿vale? Tenemos el sensor de velocidad que vendría aquí. Lo que pasa es que, como hemos dicho que es un sensor de velocidad ideal, que mide instantáneamente la salida y a las mismas unidades y de manera instantánea, sin ruido ni nada, esto es como poner aquí un bloque que fuese 1. Entonces, cuando tenemos un bloque que es 1, que es el bloque unidad, no se pone directamente, se continúa. Y luego aquí tenemos el controlador, que se ha puesto un valor de 10, que no decimos cómo se ha llegado a diseñar o a decidir ese valor, pero en principio vamos a dejarle ese valor de 10. Vamos a analizar ahora otra vez también a qué sería igual la salida con respecto a la referencia, las perturbaciones, etc. En este caso, la salida como antes sería igual a 10 por U menos 5 por D. El proceso no ha cambiado. Pero ahora la salida de control, la señal de control del acelerador U es igual a 10 por el error. Y el error es R menos I. Vemos que ahora la señal de control sí se ve afectada por la salida medida, cosa que antes no pasaba en el control en lazo abierto. Si yo ahora esta señal U la sustituyo aquí, pues me queda que la salida va a ser igual a 10 por 10, 100 por R menos 100 por I menos 5D. Yo ahora esta I la paso a la izquierda y me quedaría más 100 más 1, me quedaría 101I igual a 100R menos 5D. Y por último, I, que sería igual a 100 partido de 101R menos 5 partido de 101 por D. Este 101, si os dais cuenta, viene de este 10 de aquí, perdón, de este 10 de aquí por este 10 de aquí, que es este, o sea, este 10 por este 10 más 1. Y fijaros que ahora, antes, cuando afectaba la perturbación, era por 5, ahora es 5 partido por 101. O sea, hemos reducido la sensibilidad de la salida con respecto a la perturbación D, dividiéndola por 101. Entonces vamos a ver qué ocurre. Cuando la perturbación D es 0, ¿vale? Lo tenemos aquí, cuando la perturbación D es 0, tendremos que la salida sería igual a 0,99 la referencia, o sea, 64,35. Es verdad que no llegamos a 65 como ocurría antes con el control enlazado abierto. Es verdad que eso se podría corregir si yo aquí pusiera un bloque que fuese 1 partido por 0,99. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle de eso. Se podría compensar. Pero bueno, sería un valor bastante cercano. Tenemos un error que es del 0,99%. Hay un pequeño error en este caso concreto. Bien, ¿qué pasa ahora? Esto es lo interesante. Si la perturbación esta en vez de ser 0 es un 1%. Pues si la perturbación es un 1% y utilizamos las expresiones que hemos visto antes, estas de aquí, para hacer los cálculos, vemos que se llega a una velocidad de 64,307. El error porcentual es de 1,069. Y fijaros que esto es 0,99 del de antes, este que se tenía aquí para D igual a 0, más este término, que es el de la perturbación, que antes era 7,69% y ahora afecta solamente en 7,69 partido por 101. Fijaros que en el caso anterior teníamos que para el caso de igual a 1 el error porcentual era de 7,69.
Ahora el enlazo cerrado ha pasado a ser de 1,066. Si la perturbación D es igual a 2% y hacemos los cálculos, el error porcentual que se obtiene es 1,14. El 0,99 debido a esto de término de aquí de la referencia, más el doble de antes de la perturbación, 15,38, pero dividido por 101. O sea, ha cambiado muy poco. Enlazo abierto, veíamos que cuando D era igual a 2, el error porcentual era el doble que en el caso anterior. Ahora no. Ahora ha pasado de 1,069 a 1,14. O sea, entonces vemos cómo hay una mayor insensibilidad de la salida con respecto a la perturbación. Dicho de otra manera, el control de enlazo cerrado hace que no le afecten tanto las perturbaciones a la salida. Y si aquí en vez de poner un 10 hubiésemos puesto un 100, este término de 101 no sería 101, sino que sería 1001. Cuanto mayor fuese esta ganancia, más insensible sería. Aunque hay que decir que aquí no se puede poner la ganancia tan grande como uno quiera, porque como veremos en temas posteriores, pues hay límites. Ya sean porque hay límites físicos, también por temas de inestabilidad, por ciertos aspectos. Pero bueno, con este ejemplo lo que se quiere mostrar es que una de las grandes ventajas del control de enlazo cerrado frente al control de enlazo abierto es que hace que las salidas se vean menos afectadas por las perturbaciones.